Dije, ¿por qué no compartir el proceso de autopublicar un libro en YouTube? Bueno, eso, la importancia de perseguir los sueños, porque si no, se te pasa la vida. Por ejemplo, yo elegí esa carrera que me di cuenta después que no me gustaba, me hubiera gustado hacer algo que tenga que ver con la literatura, pero no quiero pensar que es tarde para nada, porque uno se da cuenta en el momento en el que se tiene que dar Buenísimo, cuenta de porque las es una cosas. forma de escribir desde lo más simple, como que a veces uno piensa que escribir es súper complicado y que tenés que saber un montón de cosas y aprender un montón de cosas y buscar un montón de información, y a veces lo más sencillo por ahí es como lo más accesible para empezar. Hola, yo soy Camila Lectora y les doy la bienvenida a un nuevo video. Ahora sí, oficialmente vamos a empezar con la planificación de la autopublicación. Y esto tal vez a ustedes les sirva como una estructura para armar su propio proyecto, para autopublicar. Yo lo hice como una guía para mí, pero tal vez les sirva para armarse su propio proyecto. Bueno, primero que nada, yo creo que lo primero y principal es tener el proyecto, ¿no? Tener la novela, no tenerla escrita, sino tener la idea de qué es lo que querés escribir y creer en eso. Creo que eso es muy importante. Y no tenerle miedo a abandonar algo cuando no está funcionando. Yo les contaba que estaba escribiendo una novela antes y mi idea con esa novela no era autopublicarla. Mi idea con esa novela era escribirla para practicar escribir y después en algún momento publicarla. Porque es una novela que quiero escribir, o sea, que sigue en mi corazón. Pero la empecé a escribir y no fluía tanto. Como que me costaba mucho encontrarle la vuelta porque había todavía un montón de cabos sueltos que no lograba hacer que funcionaran como a mí me gustaba. Sin embargo, sí la tenía planificada, pero no llegaba a alcanzarme como para seguir escribiéndola, como que me costaba mucho escribirla. Entonces en un momento dije, no, ya está, a mí esto me está costando mucho y yo quiero realmente escribir y quiero publicar algo y esto me está costando mucho. Y tenía este otro proyecto, que es el que sí estoy escribiendo ahora, y dije, voy a ir por ese, voy a pausar esta escritura, no es un fallo, no es algo malo, es algo bueno porque en este momento esa novela no está fluyendo, no estoy sintiendo que tenga que escribir eso, voy a escribir algo que sí fluya. Y cuando fui a revisar la libreta, es lo que les contaba antes, tenía toda planificada la novela. Y dije, claro, es por ahí. Y aparte, esta novela está escrita, la estoy escribiendo en primera persona y es como mucho más sencilla de escribir. No sé si me explico. Yo estaba escribiendo la otra en tercera persona. Aparte, esta novela es una rom-com, entonces tenía mucho más distendida, no tan seria. Entonces como que la puedo escribir más rápido y puedo permitirme ciertas cosas que en la otra me estaba como resistiendo a hacerlo y la quería escribir de otra manera, como un poco más complicadita, un poco más con más juego con el lenguaje y todo. Y era empezar por algo más difícil. Sin embargo, con esta es como mucho más sencillo, el lenguaje más llano, porque es la cabeza de la protagonista la que estoy, en la que se supone que estoy escribiendo, desde la que estoy escribiendo. Entonces es como mucho más sencilla. Y no está mal, o sea, como que hay que quitarle la presión a tener que hacer algo muy así rebuscado y muy no sé qué. Hay que escribir algo que te guste. Y lo importante es hacerlo. Y yo quería hacerlo y me estaba costando la otra, entonces listo. Arranco por algo que me resulte más fácil. Yo creo que en primer lugar, algo que está bueno es con tener un nombre para hablar de tu novela en redes sociales. Como para ir empezando con con toda esta parte del marketing que yo les digo que me cuesta. Pero empezar a hablar, tener alguna historia hablando de la novela o alguna fotito que te haya inspirado para escribirla, qué sé yo, está buenísimo para ya ir haciendo que la gente conozca el proyecto en el que estás trabajando. Es importante hacerlo. Si lo estoy haciendo como debería, no. Pero bueno, un nombre para redes como proyecto tal, vieron que se usa muchísimo eso. El proyecto no sé qué, proyecto no sé cuánto. Y hablan de la novela sin decir el título. Yo todavía no encontré un nombre de proyecto para esta novela, como que siento que lo que quiero ponerle de nombre no va. Entonces todavía no lo hago, tengo que hacer una lluvia de ideas para ponerle nombre.
y en el próximo video que va a ser, en el próximo video que hable de la autopublicación, espero poder tener un nombre para hablar del proyecto sin decir el título. De momento es ASR, es el proyecto ASR, porque son las ¿cómo se dice? Las siglas del título, un embole. Así que voy a intentar encontrarle otro nombre más cool. Otra de las cosas importantes, o sea, primero ya dijimos tener la idea. Importante. Tener la idea de la novela, estructurarla. Por lo menos, si a vos no te gusta estructurarte lo que va a pasar en toda la novela, por lo menos hacerte un resumen de la idea, como si fuera la sinopsis, ¿no? Que encontrás en la parte de atrás de los libros, en la contratapa. Armarte como una especie de sinopsis de lo que va a pasar en la novela para trabajar en el borrador con una idea fija, ¿no? Buscarte cosas que te inspiren, en fin, algo como para empezar a escribir y arrancar. Bueno, otra cosa importante, que para mí es el punto 2, poner fechas. Fechas estimadas para todas las cosas que tengas que hacer. Para terminar el primer borrador, para corregir el primer borrador y reescribirlo, porque el primer borrador seguramente sea bastante malo y tengas que trabajar mucho en él. Eso es lo que pasa en casi todos los primeros borradores. No se publica lo primero que se termina de escribir. Está bastante... Creo que puede ser bastante perjudicial hacer eso. O sea, escribir y no releer, y no revisar, y no corregir. Creo que primero, importantísimo, es tu propia corrección. Después que lo termines el primer borrador, leerlo y corregirlo. Y ponerse una fecha para cuando quieras que pase esto. Yo me había puesto, por ejemplo, septiembre de 2025. Sobre todo porque pensaba que iba a tener más tiempo para escribir, que no fue así. O no me lo hice. No me hice el tiempo para escribir. Sobre todo en agosto. En agosto escribí muy poco y se supone que era el mes que iba a escribir más. Soy un chiste. Que la novela en mi cabeza iba a ser más corta de lo que en realidad va a ser. O sea, va a tener como unas 10.000 palabras más o 15.000 palabras más de las que yo pensaba que iba a tener. Tenés que tener en cuenta eso. Una primera fecha para terminar el primer borrador. ¿Y cómo tenés una idea más o menos de cuándo lo vas a terminar? Bueno, lo que yo hice para tener una idea de cuándo lo iba a terminar fue... primero, tomar un libro de referencia. Yo quería que mi novela... Yo tomé como referencia... primero a Titania de Urano, que creo que es como un sello de una editorial que funciona bien con la historia que quiero contar. Y un libro de esa editorial que el largo del libro me parezca más o menos lo que quiero que tenga el largo en mi novela. En este caso es Cortar el viento, ¿no? Porque es un libro que es ligero, los capítulos son cortos y el libro no es muy largo y se lee rápido. Y yo quería eso, ¿no? Como una romcom que el capítulo lo puedas terminar o sea, que no sea muy largo, que no te quede el capítulo 3 días leyendo el mismo capítulo, sino que lo puedas cerrar el primer capítulo en un rato de lectura y que fuera ligero. O sea, yo quiero que sea una novela ligera, entretenida. Y me parecía como que no es que la idea de la novela sea lo que pasa acá, no, está nada que ver, pero la estructura, o sea, la cantidad de páginas. Y también este tipo de libro lo tomo para la referencia del diseño que más adelante voy a tener que trabajar. Entonces lo que hice fue, el libro tiene 300 páginas, agarré una página que esté completa, o sea, que tenga todas las líneas más o menos llenas de palabras, conté cuántas palabras hay en una línea, la multipliqué por todas las líneas hacia abajo, calculé cuántas palabras había en esa hoja, que le voy a dejar lo que hice acá para que lo vean, y después lo multipliqué por las 300 páginas que tiene, ¿no? A ver, hay páginas de esas páginas que están en blanco, o hay páginas de esa cantidad de páginas que la mitad está en blanco porque es el título del capítulo, en fin, o sea, y lo que me dio fue un estimado de las palabras que tiene que tener el libro para que sea de ese largo, esto es un estimado, de entre 70.000 y 80.000 palabras, ¿no? Entonces yo después dije, bueno, yo quiero que empecé a escribir y el primer capítulo que escribí tenía más o menos entre 1.500 y 2.000 palabras. Como que la estructura del primer capítulo fue entre 1.500 y 2.000. Y dije, bueno, esto está bien, que cada capítulo tenga este largo, está bien porque me permite terminarlo en 2 horas, bien concentrada, ¿no? Que no siempre pasa. Pero es a lo que puedo escribir en las 2 horas que escribo y cerrarlo. Entonces, más o menos,
que cada capítulo tenga 1500, 2000 palabras y el largo del libro sea máximo de 80.000 palabras. Entonces ahí calculás, según el tiempo que tengas para escribir, cuánto demorás. Yo sé que 2 horas me lleva a escribir un capítulo, porque me distraigo. Entonces, si sé que 2 horas me lleva a escribir un capítulo, calculo que puedo escribir por lo menos 2 capítulos por semana. Desde ahí calculo el tiempo que me va a llevar, más o menos estimado, terminar las 80.000 palabras. Y yo había calculado menos porque primero pensé que iba a poder escribir siempre los 2 capítulos por semana. Spoiler alert, no fue así. Y pensé que en agosto iba a escribir más. Y también pensaba que la novela iba a tener menos palabras hasta que hice este cálculo para ayudarme. Porque me di cuenta que iba un montón de palabras, como que iba, no sé, 25.000 palabras. Y no había llegado a la mitad de la novela, que yo me había calculado que tenía 60.000, entonces en las 30.000 yo tenía que llegar a la mitad de la novela y estaba todavía lejos de la mitad. Ahora estoy llegando a las 40.000 y sé que estoy parada más o menos en la mitad de la novela y está bien para que tenga el largo que quiero yo. No siempre es así, pero a mí esto me sirve como para estructurarme, sobre todo esta primera novela que me da ansiedad terminar. Entonces, nada, me sirve para mentalizarme y trabajar en eso sabiendo que puedo calcular más o menos escribiendo 2 capítulos por semana cuántos meses voy a demorar el proyecto. Ahora te voy a poner las cosas como en las que hay que pensar para autopublicar. Y en todas estas cosas que hay que pensar para autopublicar, tenés que ponerles, o sea, mi idea es ponerles una fecha estimada para que sucedan en tiempo y forma. Bueno, terminar el primer borrador, importantísimo. Saber más o menos cuándo lo vas a terminar, saber qué es el primer borrador, vas a tener que leerlo de vuelta la cantidad de veces que sea necesaria y corregirlo primero vos antes de dárselo a alguien para leer. Yo creo que es importante. Si a vos te sirve, o estás escribiendo en Wattpad, por ejemplo, y te sirve que tener feedback instantáneo y pasarle los capítulos a alguien para que los lea, está bien. Pero creo que autopublicar algo, para publicar algo que esté bueno, tiene que tener muchas lecturas y muchas correcciones. Porque a medida que vas leyéndolo más veces, con un poco de distancia, encontrás cosas en las que querés apretar o oraciones que no te suenan bien. Leerlas en voz alta también está bueno para ver si tiene sentido cuando lo lees. Vamos a hablar un poco más de esta parte de la escritura en el próximo capítulo, que les voy a contar qué recursos usé yo para planificar la novela, para empezar a escribir y eso. Pero eso va a ser en el próximo video. Y después de esto, o sea, después que termina esta etapa de escribir y de corregir vos mismo la historia, es tiempo de pasársela a alguien a que la lea. Si tenés feedback instantáneo porque lo publicás en alguna plataforma, bueno, pero si no, cuando termines y lo corrijas tú, se lo pasas a alguien que lo lea. Yo creo que voy a intentar pasárselo a gente, a amigas, sobre todo, que les gusta leer. Porque la gente que está acostumbrada a leer ya tiene como la estructura de las historias. Y sobre todo es importante pasárselo a gente que le guste leer el tipo de cosas que vos estás escribiendo. Porque si vos se lo pasás a alguien que le gusta leer solo fantasía y estás escribiendo un romance, una rom-com, es muy probable que no le guste, que no tenga ganas de leerlo. Sin embargo, si se lo pasas a alguien que le encanta leer rom-com, se lo va a leer con más ganas. Y va a tener más idea de lo que está, de si está bien o no lo que está leyendo, porque tiene en su cabeza, ha leído mucho de ese tipo de novela y sabe más o menos cómo funcionan las estructuras, qué puede funcionar y qué no. Yo les digo pasárselo a amigas que leen, pero hay gente que ofrece sus servicios de lectora editorial. O sea, eso también se puede pagar. Te puedes pagar a alguien que trabaja de lector editorial para que te lea y literalmente te devuelva como una especie de reseña, que no es una reseña, sino es un análisis de lo que leyó y que te diga los puntos fuertes y los puntos que encontró que no son tan fuertes para que vos puedas trabajar en ese manuscrito. Hay servicios de lector editorial. Bueno, después de que esta gente, profesional o no, lo lea y te lo devuelva con sus propios comentarios, toca otra vez corregir y ver qué tomás y qué no de lo que esta gente te dice. Porque hay cosas a las que uno tiene que ser fiel. O sea, si alguien te dice que esto no le gustó, pero vos, si te da buenos argumentos, tal vez te convenza. Pero si vos sentís que capaz que esa persona no entendió lo que vos querías decir,
una de dos, o puedes buscar otra forma de decirlo porque tal vez te puedes quedar con esa idea y encontrarle la vuelta, o puedes respetarte que a vos realmente te gusta como está y sostenerlo. Que no está mal, es una decisión personal a fin de cuentas lo que querés escribir. Pero está bueno tener opiniones externas porque también te prepara un poco para lo que va a pasar cuando eso se publique y tengas opiniones de personas que no conoces. Después de que vos te vuelva de los lectores y lo tengas que revisar y corregir nuevamente, hacelo todas las veces que se puedan. Mi idea es que esto ocurra, por ejemplo, yo me puse la fecha de si termina la novela para noviembre o diciembre de este año, que es mi idea. Lo siguiente es que en los primeros meses, en el primer trimestre de 2025, ocurran estas cosas. Por ejemplo, ocurra que lo vuelva a corregir después de que reciba comentarios de la gente que lo va a leer y que ocurra la revisión y la corrección de estilo de verdad. O sea, acá va a entrar cuando yo estoy convencida de que este manuscrito es lo que ya está, ¿no? Acá estamos hablando de que no hay rol de editor. Por eso es tan importante recibir feedback, ¿no? Que alguien lo lea y te diga más o menos las opiniones, que en esa parte vos hagas preguntas sobre si lo que querías transmitir se entendió o no se entendió y un montón de cosas más que vamos a hablar más adelante en los próximos capítulos de esta serie. Es importante que vos estés convencida de que ese es el manuscrito que va a publicarse para mandarlo a corregir. Porque la correctora de estilo te va a corregir de estilo, no te va a editar, no va a hacer la edición. ¿Podés contratar un editor? Sí, hay editores que trabajan con gente que autopublica. Tenés que fijarte que sea realmente alguien que sepa editar y que te haga comentarios acertados y que lea de una manera editorial. Pero bueno, de eso también hablaremos más adelante. Pero yo cuento con que en esta autopublicación no voy a tener editor, o sea que voy a tener que hacer ese trabajo yo y la gente que me haga de lectora beta, porque es una decisión personal. O sea, yo en este caso quiero aprender sobre edición, sobre la marcha, y quiero que esto me sirva como que me contribuya, digamos, a mis estudios. Entonces yo decido hacerlo así, pero tienes que tener en cuenta que hay gente que trabaja freelance de editor y te puede ayudar. En fin, después que el manuscrito esté cerrado, que tenga coherencia, que no hayan escenas repetidas o que no pasen cosas extrañas, por ejemplo, que desaparezcan personajes, que todas las historias estén cerradas, todas las tramas y las subtramas estén cerradas, estén bien estructuradas, que eso también es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Es hora que alguien profesional lo corrija. Y esto sí es lo que hablaba hoy, de que yo tengo a mi amiga que es correctora, pero es importante contratar a alguien que sepa trabajar, que sea profesional del área. Y tiene que estar finalizado el manuscrito, porque si no, lo que va a pasar es que si es profesional, realmente te va a rebotar el manuscrito y te va a decir, no, mira, esto tiene un montón de errores que necesitan de un editor que los trabaje. Entonces va a ser como el santo cohete. Si no es profesional, te va a corregir igual y te va a marcar los cambios y después vas a tener que hacerlo todo de vuelta y te va a tener que corregir otra vez y te va a cobrar otra vez, porque no es gratis corregir. Pero nada, la corrección de estilo es importante porque después los libros surgen en el mundo con un montón de errores. Y la lectura de calidad es importante que no tenga errores de ortografía, por lo menos, ¿no? Básicos, de puntuación, porque la gente que lee también aprende a escribir a través de la lectura, y la lectura para mí tiene que ser también formadora. ¿No? Yo aprendí muchísimo sobre la ortografía leyendo. Después de esta corrección de estilo que vas a tener que tener en cuenta dentro del costo, acá por ejemplo vamos a hablar de esto cuando llegue el momento, pero para una corrección de estilo generalmente te van a cobrar por caracteres, o sea, por letras y por la cantidad de letras y espacio que tiene tu novela. Cuanto más larga, más cara va a salir la corrección. Y también tenés que tener en cuenta que, ponerle, no sé, cada 100 caracteres te cobran
tanto, o cada 1000 caracteres, generalmente es cada miles de caracteres, te cobran tanto dinero por esos caracteres. Por eso es importantísimo que el manuscrito esté terminado y sea como la mejor versión del manuscrito antes de corregir, porque si algo está mal y después querés cambiar, no sé, un capítulo entero, ese capítulo hay que volver a corregirlo de cero. Lo siguiente a la corrección de estilo sería sería pensar en el diseño y en la maquetación. Y para eso yo creo que está muy bueno tener una referencia. Como yo les hablaba, que un sello de editorial que a mí me parece que es que es el estilo de la novela, es por ejemplo el sello Titania de Urano. Entonces yo tomo como referencia el tipo de diseños de, de, de Urano para lo que yo quiero, para mi libro. Pero podés, en los libros que leas o que veas o que tengas en tu estantería, revisar qué decisiones editoriales se toman, qué tipo de ilustración tiene, si es una foto, si es una ilustración, si es solo el título del libro. En la tapa, cómo está el nombre del autor, qué información deciden poner en la contratapa, si es solo una sinopsis, una frase, eh, si hay alguna si hay alguna cosa que te diga, por ejemplo, para qué género es, o para qué edad está recomendado, o otro tipo de información que se pueda poner y que te parezca que está bueno poner en tu tapa o en tu contratapa. Lo importante es que si vas a ilustrarlo, contrates a alguien. O sea, este es un servicio que también tenés que tener en cuenta a la hora de armar un presupuesto, y es que va a haber alguien que va a diseñar esa tapa y esa contratapa. Yo no estoy a favor para nada de usar la IA para este tipo de cosas. Sé que hay gente que lo hace. Hay incluso editoriales que hacen esto. A mí no me parece que eso esté bueno. El trabajo del ilustrador está bueno valorarlo. Hay muy buenos ilustradores. Por ejemplo, yo para mi proyecto ya tengo como 3 en vista y me voy más por una ilustradora que, bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero que siento que es como la vibra del proyecto y quiero que ella me ilustre la tapa, la contratapa y alguna imagen de interiores. Eso también lo tenés que tener en cuenta si querés que tenga alguna imagen interior al libro, o si querés que te bocete los personajes o que te haga una ilustración exclusivamente para hacer marcapáginas, para luego vender el libro con el marcapáginas. O sea, hay un montón de cosas con las que puedes jugar y las que vamos a ir hablando en el capítulo que sea sobre diseño y maquetación. El diseño es toda la parte como de imagen y exterior del libro, y la maquetación es toda la parte interna, cómo se va a estructurar los capítulos, el tipo de letra que se va a usar. También en cuanto a tipo de letra y espaciado y todo eso va a inferir en el resultado final. O sea, cuanto más grande sea la letra, más páginas va a ocupar, ¿verdad? O cuanto más espacio haya, más páginas va a ocupar. De eso vamos a hablar mucho porque hay ciertas tendencias editoriales que vos podés usar de guía para armar la maquetación del libro, si es que la vas a armar vos, o para decirle al editor, o para decirle al maquetador cuando te vaya a maquetar el libro, decirle, bueno, yo quiero que tenga estas dimensiones porque me parecen, porque son las de la tendencia, las que usa generalmente las editoriales. Puedes revisar en editoriales el tipo de letra que usan. Y algunas veces cuando vas a la imprenta, ¿no? Cuando contactas a la imprenta, te ofrecen servicios como de maquetación, sobre todo de maquetación. O sea, ellos mismos te pueden maquetar el libro, porque, bueno, es como el paso previo a la imprenta, ¿no? A la impresión del libro, tengo maquetado. Según con qué imprenta trabajes, va a ser de mejor o de peor calidad el trabajo, ¿verdad? O sea, no sé. Por ejemplo, si es una imprenta que trabaja publicando libros, es mucho más probable que sea bueno el resultado final que una imprenta que por ahí se dedica más a otro tipo de cosas y también hace libros, ¿no? Las imprentas hacen muchas cosas. Por ejemplo, los paquetes de cartón no sé, de los postrecitos los hace una imprenta. O sea, hacen mucho tipo de cosas las imprentas.
no solamente libros. Hay imprentas que son como más especializadas en los libros y seguramente sea mucho mejor el trabajo de si trabajas con una imprenta que esté más acostumbrada a trabajar con libros. Vamos a hablar de eso más adelante, pero podés googlear imprentas o también podés fijarte, que es algo que yo hice, en la información de los libros. Viste que cuando abrís un libro tiene la portada, que es donde está el título del libro dentro, ¿no? A nivel interno, y al otro lado está la fecha de publicación y donde se imprimió. O sea que vos podés tener el nombre de qué imprenta imprimió ese libro, porque generalmente las editoriales, por lo menos acá en Uruguay, no tienen su propia imprenta. O sea, no son editorial e imprenta, sino que la editorial es una empresa que trabaja con el libro y después lo manda a imprimir, lo terceriza a otra empresa que es la que se encarga de imprimir. Y podés buscar libros que estén publicados, impresos en tu país, eh, y buscar así alguna imprenta como para tener una idea, y ya podés ver el trabajo que hacen porque tenés el libro en la mano. Yo creo que esta parte del diseño es la más divertida, no sé, yo es como la que tengo más ganas de, una de las que tengo más ganas de ver, como ver tomar forma mis personajes, porque yo quiero que la portada, yo tengo una idea de cómo es la tapa, el diseño de tapa, y son mis personajes, los que van a estar en la tapa. Entonces como que me gusta mucho, me guardo muchas imágenes. Tengo un tablero de inspiración en Milanote donde tengo un montón de ideas de poses en las que quiero que estén los protas, los colores de fondo. Tengo imágenes de inspiración de cómo son ellos físicamente para después pasarle a la ilustradora para que ella haga ese trabajo. De eso vamos a hablar más adelante, pero es como para tener un paneo general de que el diseño es algo que tenés que tener en cuenta a la hora de autopublicar. Y yo veo que hay muchos autores que, ojo, no está mal, hay autores que diseñan sus propias tapas. Si tenés dotes para ello, está buenísimo. Yo no tengo, o sea, yo soy cero dibujos, cero ilustración, cero, 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 cero. Entonces necesito que lo haga alguien más. O también, pero hay autores que también lo que hacen es que trabajan con editoriales, entre comillas, que no son editoriales y que les ofrecen un servicio que no es tan bueno. Entonces, si no te convence, decí que no. Ese es mi primer consejo. Si algo no te convence, decí que no. Porque te tiene que gustar a vos tu libro, el resultado de tu libro. Y nada, es importante que te sientas que la tapa va a reflejar lo que hay dentro de la historia. Y que lo primero llamativo de un libro, o sea, la verdad es que es o sea, que es la tapa, o sea, que es lo que se ve. Eso va a ser lo primero que llame a alguien que lo ve en internet o en una librería para comprarlo. Entonces es importante, creo que esté bien hecho ese trabajo y que te guste, sobre todo que te guste, que te compensa a vos. Y otras cosas que hay que tener en cuenta es el registro de derechos de autor y los trámites de ISBN. Todos los libros, o sea, primero los derechos de autor, voy a hacer un capítulo exclusivo hablando de en Uruguay cómo se registra un libro, porque voy a tener que hacer todas las averiguaciones. Sé bastante poco, pero lo que sé es que esas cosas se registran los libros en la Biblioteca Nacional. Y que tenés que llevar una copia, sea digital o física, del libro cuando vas a hacerlo. Tienen costo, pero la verdad es que los costos son bastante accesibles. No, dentro del presupuesto del libro debe ser una de las cosas más baratas de hacer. Tramitar el ISBN, si no me equivoco, es gratuito. Lo que creo que te cobran son los trámites de derechos de autor, pero vamos a hablar después de eso más adelante porque no sé exactamente ahora toda esa información, no la tengo tan clara y quiero pasar buena data. Tener en cuenta que esto es algo que puedes hacer vos o que puedes pagarle a alguien para que lo haga, pero no creo que sea tan complicado, así que creo que se puede hacer. Lo vamos a ver en el video en el que yo lo haga también, así que lo van a poder hacer conmigo primero antes de probar ustedes. Y bueno, tenés que tener en cuenta que todos los libros tienen un ISBN, que es un número como para registrar el libro a nivel internacional, y es obligatorio que todos los libros lo tengan. Entonces es como un número de colección, ¿no? Para que por ejemplo, en los buscadores de la librería, el librero puede poner el ISBN del libro y le salta enseguida, porque es un número único para cada libro, ¿no? Tiene antes cada número identifica el tipo de libro, el género y todo eso, y el último es como
creo que las últimas cifras son las que representan el libro en sí. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante porque creo que no me estoy entendiendo ni yo lo que digo, me imagino que los que vieron este video tampoco. Eh, hay acá, bueno, esto es si vos lo vas a autopublicar en físico, que es mi idea, no solamente autopublicar en digital, sino también en físico. Vamos a hablar de eso también más adelante, pero tenés que tener en cuenta que no es lo mismo publicar en físico que publicar en digital. No es lo mismo en cuanto a diseño y en maquetación, o sea, no es lo mismo, la estructura digital del libro no es la misma que la estructura física, que hacerlo para imprimirlo, que hacerlo para publicarlo en la web, no es lo mismo, no es un PDF lo que tenés que hacer, es otra cosa, y ahí sí que creo que está bueno tener a alguien que sepa hacer ese tipo de cosas o hacer una buena investigación. Y que también, y que cualquiera de las dos opciones está buenísima. Obviamente el valor de uno y otro es abismalmente distinta, pero todos tienen que tener un buen trabajo detrás. Y bueno, y que el ISBN, bueno, es importante tramitarlo y si no tengo entendido mal, no es el mismo para el libro físico que para el libro digital. Pero eso, tómenlo con pinzas porque todavía no tengo la data aceitada. Y hay que tener en cuenta que hay distintas formas de publicar. Una es autopublicar vos mandándolo a imprenta, que es lo que yo voy a hacer. Otra es que eso es a nivel local, porque vos podés vender tu libro a nivel local, o sea, a nivel internacional va a ser difícil, pero el libro digital es una muy buena opción para llegar a lectores de otros países que por ahí con el libro físico no vas a poder ver momentáneamente. También más adelante vamos a hablar de Amazon, que es una plataforma en la que vos puedes autopublicar libros, tanto en físico como en digital, y ahí sí puedes llegar a un montón de países. Incluso en Amazon cuando vos publicás un libro, automáticamente si vos no tenés ISBN, ese libro te lo gestiona, te da un ISBN. Yo no sé si Amazon es la mejor opción entre todas las opciones, pero es una opción de la que vamos a hablar más adelante, por lo menos en un primer momento para llegar a otras partes del mundo. Pero nada, eso como un resumencito de lo que tenés que tener en cuenta. Para terminar, lo que creo que está bueno ir haciendo como un plan propio de cómo querés vender tu libro es, en mi caso, como yo quiero autopublicarlo en físico, no solamente en digital, quiero hacer cosas que estén buenas. Por ejemplo, mandárselo a gente que me guste su contenido para que lo lean. Entonces armar cajitas, por ejemplo, con distintas cositas, como para que esté buena la experiencia de abrir y sacar el libro y tener otras cosas, que se usa muchísimo en estos días. O también elegir con quién querés colaborar, con quién querés compartir tu libro, asegurarte de que el contenido que esa persona hace, por lo menos vaya un poco de la mano con lo que escribís, porque lo que veo que pasa es que a veces se mandan libros a colaboradores que no tienen nada que ver y que seguramente no les vaya a gustar. A ver, que lea lo que el mismo tipo de libros que vos escribís no significa que le vaya a gustar tu libro, porque capaz que no le gusta, puede pasar. Pero por lo menos te asegurás que le interesa y que lo va a tener ahí como una opción de lectura cercana. No sé, como que estas son como el paneo de cositas que yo quiero tener en cuenta en este proceso de publicar la novela. Y que voy a ir compartiéndoles con ustedes en cada parte de mi propio proceso, como para que les sirva a ustedes de guía o de ayuda o no sé. Y está buenísimo que, que me hagan consultas o que me digan, che, nada que ver lo que dijiste, porque es válido. Pero yo quería hacer como un punteo de cosas a planificar. Por ejemplo, todas estas cosas de las que yo hablé, que seguramente se me haya perdido alguna cosa que me voy a dar cuenta más adelante cuando me enloquezca porque algo sale mal, pero todas estas cosas de las que yo hablé, yo tengo en cuenta que es importante para publicar un libro, que tener conciencia de que todo eso tiene que pasar, ¿no? Entonces está bueno tenerlo en un primer momento en cuenta como para hacer una buena planificación y que no salga todo a las apuradas y así nomás, sino bueno, todo eso lleva su tiempo. Por ejemplo, hacer el manuscrito, escribir un libro lleva su tiempo y si no le invertís tiempo no va a salir.
Entonces, bueno, nada, tener en cuenta eso, que hay que hacerse un tiempo para escribir, que hay que hacerse un tiempo para desarrollar la historia, para investigar el tema del que estás escribiendo, por más que lo conozcas, saber más para no estar, para que sea creíble la historia, después de que esa historia está escrita, que puede demorar como, no sé, 6 meses, un año, 2, 3, no sé, eso va a depender de vos, pero, por ejemplo, yo me puse como un máximo de 6 7 meses para terminar la novela, porque la quiero publicar el año que viene. Entonces, teniendo eso en cuenta, sé que después el que otra gente lo lea y me dé feedback va a demorar un tiempo, que después voy a tener que volver a corregir y voy a tomarme un tiempo también para eso, por lo menos un mes, y que después también voy a tener que estar... Pero ya ahí con la novela escrita creo que en ese periodo se puede empezar ya a diseñar, a pedir presupuestos a la imprenta, a ver estrategias de venta o gente con la que me gustaría compartir el libro o presentarlo. Pero nada, vamos a ir avanzando a medida que yo avance también. Creo que mi idea era un poco mostrarles cómo empecé yo este proceso. No sé en qué va a terminar ni cómo, pero sé que este para mí siempre ha sido un sueño y lo he dejado muchos años relegado y creo que es un sueño que se merece el intento. No sé, que a mí lo que yo escribo me gusta, entonces capaz que no todo el mundo, seguramente no todo el mundo le va a gustar, pero siento que vale la pena intentarlo. A mí me gusta mucho pensar historias, siempre me están surgiendo cosas y nada, estoy contenta, estoy entusiasmada, creo que aparte hacer videos sobre esto me entusiasma aún más y nada, los invito a que perdonen mi voz que está horriblemente mal hoy, pero era eso o no grabar jamás. Eh, y que me compartan sus experiencias, tanto leyendo autopublicados, no sé si han leído autopublicados o si quieren autopublicar su libro o si ya autopublicaron eh, y cuál fue su experiencia. Me encantaría saber un poco más de cómo lo viven ustedes y que espero que esto por lo menos sirva de motivación, porque esa es la idea, ¿no? Como que, mira, a veces los sueños uno tiene que decir, lo voy a hacer yo, porque si esperas que suceda, no pasa. Yo me he dado cuenta en estos años que las cosas pasan cuando vos accionas para que pasen. Entonces, cuanto más me vinculo yo con los libros, con la literatura, con la gente que le gusta leer, cuantas más actividades hago que tengan que ver con eso, más cosas de ese tipo me pasan. Pero es porque yo estoy también haciendo cosas para que sucedan. Y lo mismo con la escritura. Si no empiezo a escribir, entonces nunca voy a cumplir el sueño. Porque primero hay que empezar. Así que nada, nos vemos en el próximo video que no va a tener que ver con esto, pero este es el primer capítulo de la serie autopublicar y no morir en el intento, vamos a ponerlo así, autopublicar y no morir en el intento. Nos vemos en el próximo video. Gracias.